¿Qué tal, gente? Bienvenidos de vuelta al canal. Los tuve abandonados, pero la verdad es de que me quería concentrar bien en hacer una muy buena historia para cada parte de este universo. Porque sí, hoy volvemos a mi versión del universo Ultimate de DC Comics. Nuevamente, si les encanta este video, si veo que hay mucho gusto y si hay alguna historia que en especial veo que les llamó la atención, posiblemente le haga una versión extendida en un video solo para esa historia. El día de hoy solo hablaremos resumidamente de cómo van a ser esas historias. Si todavía no han visto la parte 1, aquí les estoy dejando una miniatura que les señala qué video es para que vayan a verla y luego vuelvan aquí directamente y podamos empezar. Dicho todo eso, vamos a empezar con la primera historia de Una Buena Vez. Para mi primera historia me basé muchísimo en Shogun, God of War y Game of Thrones. Para esta historia nos vamos muchos siglos al pasado, varios, y vamos a ver la historia de Aquaman y la caída de Atlantis. Esta historia sirve como precuela a gran parte del universo Ultimate y sirve bastante como lección de por qué nunca vimos Atlantis o qué fue lo que pasó, ya que nunca he sentido que nos quieran narrar una buena historia de cómo cayó esta civilización tan majestuosa. Bueno, para empezar en este mundo, Aquaman, Arthur Curry, ya es el rey. Es un rey respetado y venerado por las 7 casas de los mares. Obviamente los Atlantes, los Tifón, gente que puede controlar el mar pero que es la casa más pequeña y aún así la más poderosa. Black Manta, una casa llena de magia negra y hechicería. Los Hak, la gran raza mitad tiburón mitad personas, liderados por el príncipe Nanaue recién condenado después de que su padre había muerto. Los Pardus, gente mitad cangrejo que era la más tecnológica y más avanzada intelectualmente de todos los mares. Los Narbori, una raza increíblemente hecha para la guerra, gente que adoraba y apreciaba el frío. Atlantes que habían sido desplazados ahí y construido su propia casa en los gélidos mares del norte y del sur. Y los orcos, gente orca bastante poderosa y bastante inteligente, que en lugar de la guerra buscaban la paz y siempre velaban por encontrar la manera más correcta de vivir. Nuestra historia empezaría después del nacimiento del segundo hijo de Aquaman. Esta sería una pequeña niña. Arthur Curry estaría muy feliz, al mismo tiempo que su hijo mayor se preparaba para poseer el trono en el momento en que su padre ya no estuviera. Mera junto con ellos habían ido rápidamente a Tifón, su hogar natal, para recibir a su segunda hija, quien al llegar a la mayoría de edad se comprometería igual que lo hizo Mera en su momento, para buscar paz y treguas. Pero eso no iba a ser posible, gracias a que una guerra se desataría. Las criaturas del foso habrían sido invocadas. Todo parecía indicar que los Black Manta habían planeado una guerra y un golpe contra el trono. Inmediatamente, Aquaman montarían al Kraken. La familia real iría a luchar, los 4, hijo incluido. La guerra sería traicionera, sería fuerte. Miron contaría en los primeros números cómo es que Aquaman tenía que liderar a sus tropas en un momento tan difícil, donde parecía que esas criaturas sin alma los estaban atacando, todo para que la gente de Black Manta por fin pudiera quitarle el trono, para que ese mísero rey oscuro pudiera sentarse en el trono de Atlantis. Pero al final, en el momento más decisivo de la guerra, cuando Aquaman ya había utilizado todas sus cartas y estaba usando el tridente a su favor, estaba montando al Kraken y estaban tomando nuevamente la delantera, pasaría lo peor. Una flecha llegaría justamente a su cabeza, terminando con la vida de Arthur Curry, así matándolo a mitad del primer volumen. Eso dejaría conmocionados a todos, pero no tanto como la traición de la hija de Black Manta, quien lo asesinaría convirtiéndose a sí misma en la nueva reina de las Black Mantas. Asimismo, Orm también vería el fallecimiento del Kraken tras el uso del tridente en su contra. Todo parecía horrible, pues la familia real había perdido no solo a su rey, sino a su criatura más poderosa y también al heredero, al pequeño y querido hijo del rey. Todo se veía gris, pero Vulko inmediatamente nombró a Orm, la persona que logró acabar la guerra, como el nuevo rey y legítimo heredero del trono de Atlantis, un segundo hijo que por fin se inclinaría a favor de sí mismo. Todo parecía estar saliendo bien para Orm, pero inmediatamente Mera supo y sintió que eso no era posible.
Inmediatamente y gracias a la ayuda de unos socios suyos logró encontrar la flecha que causó la muerte de Arthur. Esta flecha no era Black Manta, esta flecha no era tampoco de las criaturas salvajes del fondo del mar. Era una flecha hecha por Atlantes, era una flecha hecha por Orm. Inmediatamente ella lo acusó de traidor, de usurpador y de un monstruo genuino. Orm hizo oídos sordos e inmediatamente le dio las opciones a seguir. Podía casarse con él y seguir como reina regente. Podía irse, vivir una vida alejada de todo y nunca volver con su hija que aún estaba pequeña. O podía seguir esas acusaciones y afrontar las consecuencias. Mera logró escapar gracias a Vulko, pero este terminaría muerto a manos de Black Manta, la nueva mano derecha del rey, la nueva concubina, su nueva esposa. Los bandos se habían preparado. Inmediatamente Mera trató de reunir todos los aliados que pudo. Los Zorca, siempre leales y en busca de la paz, siguieron a la reina, ya que Aquaman había sido su rey por mucho tiempo y le debían la vida. Los Tifón obviamente seguirían a Mera, pues son su casa. Y finalmente los Tiburones, gente del norte y del oeste, que nunca les había importado nada más que ellos mismos, reconocían a Aquaman como un guerrero valeroso y reconocían al Kraken como un depredador alfa que había que respetar, y ahora que había muerto no tenían ninguna lealtad hacia Atlantis, pero sí hacia Mera, una criatura que los veía como iguales, mientras que Orm obviamente manipuló a Atlantis para hacerlo su dominio, para prepararlo para él mismo. Black Manta y su tribu también estaban listos para apoyarlo, y finalmente los Pardus accedieron bajo amenazas y coacción a pelear de su lado. Solo los Narbori quedaron al margen. Ellos no querían participar. Todo el primer arco, la mitad sería la guerra de Aquaman contra los salvajes para al final morir, y después se convertiría en la guerra civil entre los dos bandos, entre el bando de Mera y los Aquaman contra Orm y los Ocean Master. Todas esas guerras terminarían causando un gran mal a los océanos, causando grandes pérdidas y finalmente la caída de Atlantis. Pero eso es historia para otro día. Linterna Verde. Para esta historia en específico me basé un poco en lo que es la saga de Star Wars, Guardianes de la Galaxia, así como en Transformers One. Bueno, este es un cómic la cual no sabía si hacer o no, pero la verdad cuando tuve la idea fue algo que simplemente se escribió totalmente solo. Para empezar, esta historia empieza un par de siglos antes del presente, cuando Highfather logra destruir a Darkseid. Aquí el poderoso señor de Nueva Génesis se opuso a su hermano y lo destruyó mucho tiempo atrás, así que aquí no contamos con Darkseid en este universo, pero sí contamos con un Highfather que poco a poco se fue corrompiendo en su deseo de controlar todo el universo y que todo estuviera en relativa paz, como él lo veía en su maníaca manera. Hubo varios que se le trataron de oponer pero fueron destruidos, entre ellos Thanagar, que fue totalmente conquistada por Highfather y obligado a hacer su ejército personal, así como el planeta Krypton, que se trató de oponer a él, específicamente Zod, pero también fueron destruidos y únicamente un par de kryptonianos quedan con vida actualmente. Y finalmente están los Guardianes, los que buscaban prevalecer la paz y el orden en todo el universo, pero que Highfather no tuvo ninguna misericordia en destruirlos totalmente. Ninguno logra sobrevivir, únicamente por su gran y único discípulo que logró escapar, Abin Sur. Este maestro mandaría a buscar los anillos de cada guardián, en los cuales estaban puestos cada uno de los emergentes emocionales, y Abin Sur inmediatamente buscaría mandarlos directamente hacia un planeta donde había encontrado a héroes poderosos, a personas con valores únicos y que podrían ser la nueva esperanza para el universo. Pero lamentablemente él sería asesinado en su vuelo hacia la Tierra, dejando únicamente a la nave para que pudiera hacer el trabajo. La nave, irónicamente, al no tener una descripción exacta más que las ideas de Abin Sur, buscaría personas que complementaran cada una de las emociones con los anillos. Así que iría a buscarlos. Primero iría por Hal Jordan, quien estaba destinado a tener el anillo verde de la voluntad, y estaría comprometido a convertirse en el líder de este nuevo equipo. Seguido buscaría el azul de la esperanza a Kyle Reiner, quien en esta realidad era un padre de familia y maestro de arte, aceptando inmediatamente el llamado, pensando en que así protegería mejor a su familia. El tercero, el amarillo, buscaría en Baja California a Jessica Cruz,
quien aquí sería un adolescente de apenas 17 años, esta aún aterrada pero aún así aceptando el llamado de esta gran aventura, seguido por un actor de poca monta que poco o nada tenía que ofrecerle ese equipo, Guy Gardner. Este actor enojado y frustrado que ya no poseía ninguna de su fama anterior, sería reclutado por el Anillo Rojo de la Ira y aceptaría inmediatamente. El Rosa buscaría a Carol Ferris, una política que era de las pocas no corruptas de su estado y que siempre buscaba el bien de las personas, y se uniría a él. Y finalmente el Índigo de la Compasión viajaría hasta África, donde encontraría a un Jon Stewart como Médicos Sin Fronteras, que estaría buscando ayudar a la gente y también aceptaría el llamado. Los 6 serían llevados inmediatamente hacia la nave, y la nave asimismo los llevaría hacia el sector perdido de Oa, en donde la inteligencia artificial de Avin Sur entrenaría a los 6 guardianes, y cada uno pronto descubriría los poderes tan increíbles que tenían, no solo de poder crear lo que ellos desearan con sus anillos, sino que cada uno de sus anillos venía con un poder único e irrepetible, que era parte de la esencia vital de los guardianes originales. Pero pronto, los héroes serían convocados hacia el planeta Daxamita. En ese planeta ocurría una batalla, era uno de los pocos mundos que quedaba libres de la opresión de Highfather. Estaban peleando contra dos generales que tenían órdenes de conquistar su planeta, Big Barda y Mr. Miracle. Los 6 héroes, aunque todavía no estaban preparados, volaron inmediatamente a la batalla. Las linternas llegaron y empezaron a combatir. Aunque en un inicio estos dos generales eran monstruosos, ya que se tuvieron que dividir entre 3 solo para pelear contra cada uno. Por una parte, Mr. Miracle siendo casi imposible atrapar gracias a su tecnología de cajas madres, y John, Kyle y Hal tuvieron que dar todo de sí para poder vencerlo. Asimismo, Big Barda fue un monstruo increíble que no pudo ser derrotado sino hasta que Carol y Guy Gardner juntaron sus fuerzas para poder desterrarle al planeta. Los héroes lo habían logrado, habían obtenido la primera victoria de la resistencia en muchísimo tiempo y habían destruido a 2 generales de Highfather. La esperanza se empezaba a sentir en todo el cosmos, la gente empezaba a sentir la fuerza nuevamente. Veríamos algunas batallas más como esta durante el arco, pero todo cambiaría cuando llegaríamos al planeta de Coruscant, donde los linternas tratarían de librarlo de la fuerza opresora de Highfather, pero mucha sería su sorpresa cuando se encontrarían con uno de los generales más poderosos físicamente de Highfather, Mongul, quien rápidamente reduciría a Jessica y a Guy Gardner. Los otros tratarían de pelear, pero no podrían. El único que parecería estar haciéndole frente y que tendría todas las oportunidades para ganar sería Kyle, hasta que este sería atravesado por la espalda por una espada y se descubriría a Highfather entre las personas que estaban ahí. Este terminaría de humillar a lo que quedaba de los guardianes y les advertiría inmediatamente que si no se retiraban, si no se quedaban en la tierra para siempre, este se encargaría de que todo el cosmos se bañara de sangre de ellos. Se encargaría de que todos ellos tuvieran un horrible y penoso futuro. Guy no le tenía miedo, así que lo tomaría como ejemplo. Se lo llevó a un mundo prisión por orden de Mongul y ahí se quedaría. Y si alguno de los linternas salía de la tierra, que tuviera entendido de que Guy iba a ser el siguiente en ser aniquilado. Los linternas no tuvieron más opción que volver a la tierra. Todos estaban totalmente decaídos, sin ninguna voluntad, ya que sabían que si hacían algo otros compañeros caería, y más aún, ya tenían un compañero caído. Al volver a la tierra, se les partió el corazón al tener que contarle a la familia de Kyle lo ocurrido. Le hicieron un pequeño funeral. Narraron un poco de las hazañas que logró para el espacio. Y justo cuando Hal sentía que ya no había ninguna fuerza de voluntad en él, no había más forma de que el combate siguiera, Carol lo ayudó. Le recordó todo el bien que han hecho, que ya hicieron un cambio. Allá en el cosmos se podía ver cómo la fuerza de los linternas había cambiado las cosas, cómo la gente se levantaba más y más en contra de Highfather, cómo más mundos se unían a la resistencia, y cómo el dibujo del símbolo de la esperanza era algo más habitual de ver. Todo eso, en parte, impulsó a Hal a no rendirse, pero sobre todo, cuando vio cómo el anillo azul volvió a brillar y salió volando del planeta, pues Hal supo en ese momento que otro linterna azul iba a ser buscado e iba a ser seleccionado para tomar el lugar de Kyle. Sabían bien de que Guy debía seguir vivo por ahí, y cierto era eso, pues Guy estaba en una prisión acompañado de varios criminales únicos de la galaxia. Pero eso es historia para otro momento, ya que la historia terminaría con un pequeño epílogo. En este, John, Carol y Jessica habrían sido convocados, pensando que los otros habrían sido, descubrirían a una niña pequeña. Este los había llamado
pero tarde descubrirían que esta no era una simple niña, sino un ser malévolo conocido como Starro. Superman. Y he aquí el personaje por el cual este video se atrasó casi 1 año y medio, y es fácilmente porque resulta que cuando salió el universo Absolute, resultó que muchísimas cosas que yo escribí para mi historia de Superman se cumplieron en el cómic oficial de Absolute, a tal punto que me llegó a aterrar y creo que ya hasta sé cómo va a terminar esa parte del universo. Pero no importa, me puse de nuevo a escribir y buscar otra idea de cómo haría al Hombre de Acero, y aquí está. En esta versión de la historia, Highfather también destruye el planeta Krypton. Aquí podríamos ver cómo fueron esos últimos días, en los cuales podemos ver cómo es que Zod, sería muy soberbio y lleno de ira. No queriendo aceptar la pérdida, ordenaría asesinar a quien más estuvo en contra de la guerra y quien podría haberles causado la derrota, y era el líder científico Jor-El. Se encontraría tratando de crear una especie de tubo teletransportador para mandar a su hijo a la Tierra, pero lo que no esperaría es que las fuerzas de Zod lo lograrían detener. No podría mandar a su hijo y serían detenidos los tres. Zod inmediatamente ordenaría que todos morirían en Krypton, salvo por Jor-El. A le ordenarían tener un peor destino que la muerte, saber que ha fallado. Sería tirado por el tubo boom y aparecería en la Tierra en el año 1912. Para el año 1938, Jor-El habría superado muchas cosas, entre ellas una gran depresión por haber perdido a su esposa y a su hijo y haber descubierto sus poderes, y empezaría a trabajar como héroe, pero primero necesitaría un alias y elegiría el de Amazing Man. Y así trabajaría un par de años como héroe, trataría de ayudar al mundo y trataría de enfocarse en una nueva esperanza para poder olvidar todas las pérdidas que tuvo. Lamentablemente, mientras más tiempo pasaba y más se acostumbraba a ver los horrores de la humanidad, más fácil perdía la esperanza, a tal punto que llegó un día en el cual ya no tuvo más fuerzas y decidió ya no seguir peleando, rendirse, por lo cual desapareció como superhéroe y posteriormente desaparecería del mundo conocido, así ocultando su identidad con el paso de los tiempos, ya que no envejecía. A todo esto llegaríamos a la época actual, en la cual ya Jor-El simplemente se disfrazaba como Clark Kent, un simple vagabundo de Metrópolis que trataba de sobrevivir como podía, ya que no quería llamar la atención de absolutamente nadie. Hasta que un día, viendo a una mujer en peligro, la salvaría, y no sería otra que una Lois Lane. Lois Lane estaría muy enfocada en tratar de resolver un crimen atroz que involucraba a un magnate millonario llamado Maxwell Lord. Inmediatamente Jor-El no querría meterse ni involucrarse, pero cuando Lois Lane empezara a ver de que vagabundo que la salvó tenía habilidades extraordinarias, lo empezaría a seguir, empezaría a descubrir su pasado y le contaría muchas de las cosas que había vivido. Al final ella trataría de convencerlo de que debía volver, debía ser un héroe, debía tratar de ayudar a la gente, pero Jor-El simplemente no quería nada de eso, simplemente quería estar en paz, solo y apartado, ya que sentía que le había fallado a mucha gente. Posteriormente a ello también conocerían a un joven pelirrojo, Alexander Luthor. De aquí sería un Luthor muy diferente al que conocemos gracias a que en Maxwell Lord habría sido su jefe original. Despreciándolo y echándolo a la calle, quitándole la patente de muchos de sus inventos, Luthor crecería con un gran resentimiento hacia las figuras de autoridad millonarias. Aunque al inicio no querían, al final los tres terminan trabajando juntos. Luthor, Jonathan y Lois trabajarían para descubrir qué es lo que ocultaba aquí Maxwell Lord, y al final lo descubrirían. Estaba preparando algún tipo de arma gigante debajo de la ciudad, por lo cual tendrían que detenerlo, pero al inicio no podrían, ya que Maxwell Lord tendría un arma especial, un rayo que disparaba una onda de kriptonita bastante leve pero muy poderosa. Al Jonathan no saber de dónde sacó esa tecnología, investigaría y descubriría lo peor. Maxwell era también kryptoniano, era un kryptoniano más joven que él, por lo tanto era mucho más fuerte que él, y poco a poco se descubriría que era Kal-El, solo que aquí descubriríamos el mayor plot twist de todos, y era que cuando Krypton fue destruido, Zod pudo llevarse a un puñado de soldados y al bebé hacia la zona fantasma, en donde tratarían de resguardar y reparar la máquina de Jor-El. Para no lograrlo y solo tener una pequeña bagaje de energía para mandar a una sola persona, decidiría ir poco a poco adiestrando a Kal-El, cambiándole el nombre a Kal-Zod y haciéndole creer de que él era su padre, que debía obedecerlo y que siempre debió haber sido así, mandándolo a la Tierra con una sola y única misión: crear un dispositivo que le permitiera traer a todos sus kryptonianos de vuelta y así apoderarse del planeta y retomar sus guerras. Jonathan, horrorizado, trataría de hablar con él, explicarle que es su hijo, pero no podría, ya que estaría muy embebido en su misión, y hasta dejaría muy mal herido a Jonathan en la primera pelea que tendrían. Seguido de esto, Lex trataría de apoyar a Jonathan,
Trataría de buscar una forma de poder pelear a su lado y crearía una armadura, en esta versión una de Steel en lugar de una Lexocorp. Y también Lois trataría de enseñarle al mundo la verdad de Maxwell Lord. Pero sería muy tarde, la máquina sería encendida y Jonathan no tendría otra más que tratar de ir a pelar nuevamente al corazón de su hijo, esta vez portando el escudo de la esperanza y vistiendo por primera vez un traje de Superman, y eligiendo ese nombre gracias a Lois y Lex, quienes lo inspirarían a tratar de conectar con su hijo nuevamente. Al inicio, Cal-Zod no escucharía razones, la pelea empezaría mientras las máquinas se prepararían para activarse. Lois y Lex tratarían de apagarlas y al final lo lograrían, dejando atrapados a los monstruos de la zona fantasma, pero también viendo cómo es que la ciudad era destruida por la pelea que seguía a continuación. Sería una muy fuerte, televisada, que muchísimas personas verían alrededor del mundo. Sin más opciones, Lex Luthor vería de que Jonathan no sería capaz de tomar la vida de su hijo, por lo que él tomaría la decisión más difícil y dispararía a Kal-El con su máquina, la de Kryptonita, y al borde de la muerte. Ahí sería aprisionado, y Jonathan tendría por fin más tiempo con él, para poder hablar y enseñarle la verdad. Él era su padre, y Lara era su madre amorosa que había muerto a manos de Zod. Aquí Jonathan podría finalmente crear ese vínculo con Cal-Zod, quien volvería a portar el emblema de él, y le pediría a su padre un único favor: devolverlo a la zona fantasma, donde recuperaría su fuerza, sí, y más aún, podría encargarse de Zod y de todos los kryptonianos peligrosos que allí hubieran. Y cuando eso terminara, podrían traer a toda la ciudad de Kandor que estaba atrapada en la zona fantasma y volver a ser una familia y posiblemente un nuevo pueblo juntos. No tuvo más opción Kal-El y Jor-El que separarse nuevamente, pero esta vez con una promesa de volverse a encontrar en el futuro. Y así, Jonathan prometería que el mundo que encontrara a su hijo esta vez lo iba a recibir con mejores brazos, con una mejor moral y con esperanza, y así adoptaría el manto de Superman para cumplir esa promesa. Y Lois empezaría a admirar bastante a ese Superman y a esperar bastante de que él fuera el próximo hombre del mañana, finalizando así esta pequeña historia. Como futuras conexiones se podrían ver de vez en cuando algunas referencias a, obviamente, Bruce Wayne y sus corporaciones, así como en los noticieros habrían referencias a Wonder Woman y su historia. Y finalmente, la última pedazo de la historia nos mostraría cómo es que Jonathan es reclutado por Martian Manhunter, pero esa es historia para otro día. Y bueno, gente, así es como terminamos esta parte final. La última parte, que sería la historia de la Liga de la Justicia, vendría más adelante si veo que este video también tiene apoyo como lo tuvo la primera parte. Así que tratemos de hacer que ese botón de like siga subiendo. Si no están suscritos aún, háganlo, no les cuesta nada. Y podrán encontrar mucho más contenido geek por aquí. Hasta entonces, chicos, me despido. He sido su amigo Andrés el Geek. Hasta entonces, adiós.